El miércoles les comenté que era justo y necesario que usáramos nuestras Biblias porque luego nos acostumbramos. Entonces le voy a pedir a mi hermano que el día de hoy no proyecte los versículos para que me ayuden a leerlos. Así si veo a alguien dormido ya le digo, ¿me ayudas a leer la Biblia? Digo, es un buen ejercicio que a veces pues dejamos un poquito, ¿no?, de lado o algo. No es que esté mal, pero es bueno recordar. Entonces ahí, por favor, tenga preparada su Biblia, ya sea electrónica o en libro, cualquiera de los dos que le funcione mejor, está bien. Yo sé que todos tenemos la Biblia en el teléfono, ¿no? Porque cuando compramos celular, antes de Facebook, de TikTok, de Instagram, primero la Biblia, ¿verdad? Sí, ya todo lo demás, pues ya hasta el final. Bien, la semana pasada recuerden que estábamos viendo y vimos acerca de la vida de Job y vimos las partes de su vida que nos reflejan a Cristo y vimos claramente cómo el sufrimiento de Job fue un sufrimiento, pues ahora sí que en justicia, es decir, no fue a causa de que Job se portara mal, el sufrimiento de Job no fue a causa de que haya pecado, sino fue un sufrimiento que Dios permitió. También vimos esta parte donde el sufrimiento no es ocasionado por Dios, pero Dios lo permite, ¿sí?, directamente. Entonces vemos que lo que Dios sí hace, en lo que Él, vamos a decir, actúa directamente es en la protección. Él tiene un escudo alrededor de sus hijos, alrededor de sus siervos, alrededor de su pueblo, y Él lo único que hace o permite es decir, bueno, extiendo o quito o delimito mi escudo a ciertas partes hasta cierto momento, y vemos que Dios dice, bueno, al diablo hasta aquí tienes permiso, ¿no? Y hasta en eso vimos que el diablo pues es mucho más obediente que muchas veces nosotros, que Dios nos dice a nosotros, hasta aquí llegas, hasta este punto, y uno dice, pues qué tantito es poquito más, ¿no? Pero vemos que aún hay cosas buenas dentro de todo lo malo que aprenderle al diablo, ¿no? Una hermana decía que su perseverancia, que a pesar de que ya sabe cuál es su destino, él sigue perseverando en contra de Dios. Y bueno, vimos cómo los sufrimientos de Job pues, los llevaron a un entendimiento, a un propósito. El sufrimiento que Dios permite para hacernos crecer nos lleva a un propósito. No es nada más un sufrimiento así que dices, le gusta hacernos sufrir, le gusta vernos sufrir. No, todo lo que Dios hace es bueno para nosotros. Todo lo que Dios permite es bueno para nosotros, para los que son sus hijos. Romanos 8:28, ¿quién lo busca? Recuerden lo que dice Romanos 8:28. Y hoy vamos a ver la otra parte de la vida de Job que nos lleva a Cristo. La semana pasada vimos digamos así, el justo sufriente o el sufrimiento del justo. Y hoy vamos a ver mi Redentor vive. La parte de Job del Redentor. A ver, Génesis. Romanos 8:28. Génesis. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y todo es todo. Sí, hay veces que vemos que, bueno, como esto, ¿no? Como un choque, como una enfermedad, como un desajuste del carro, como un problema, vamos a decirlo así, fuera de nuestro pecado, fuera de nosotros, ¿cómo me va a servir para bien, no? Y tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Pero ojo, ahí es muy claro el apóstol Pablo a decir, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, es decir, los que no aman a Dios, los que no están en el camino de Dios,
Pues no, o sea, lo que les pasa es sufrimiento gratuito, de gratis y si ya. ¿Sí? No tiene ningún beneficio. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas, todos, un pastor decía que este versículo es uno de los más grandes y poderosos en cuanto al amor de Dios para su iglesia. No de forma individual, sino para su iglesia. ¿Por qué? Porque todas las cosas, quiere decir, la estrella más lejana, Dios la puso ahí por amor a su iglesia. La estrella así más lejana que te puedas imaginar, Dios la puso ahí por amor a su iglesia. Porque todas las cosas, todo el plan de salvación, toda la redención, todo es para los que aman a Dios. Y ahí vemos el amor de Dios, ¿no? Mostrado en su gracia, porque Él no tenía necesidad de eso. Toda la creación, la partícula más pequeña, el átomo que no conocemos, que no vemos, que ni siquiera hacemos, Dios lo puso ahí por amor a su iglesia. Porque todo es todo. Amén. Entonces, Job 19, 25, 27, recordemos la vida de Job, estaba sufriendo, estaba en este proceso de, pues ahora sí, ¿cómo me va a ir, no? No sé por qué está pasando esto. Y encima de eso, ahorita vamos a abordar esa parte, vienen sus amigos que estuvieron un tiempo en silencio, pero después se ponen a hablar con Job acerca de esta situación, presuponiendo muchas cosas y juzgando sin conocimiento, ¿sí? Pero en medio de todo esto, pues le están como reprochando a Job, básicamente diciéndole, estás sufriendo porque pecaste, o estás sufriendo porque sí o sí pecaste. Están juzgando sin conocimiento, sin conocer pues todo el trasfondo y todo lo que está pasando alrededor de Job. Ahora, en medio de toda esta defensa, delante de Job con sus amigos, de Job con Dios, él habla y dice una frase que es una frase que marca pues básicamente toda la Biblia. Una frase que está antes de la ley, una frase que está antes de Moisés, una frase que está antes de que Moisés escribiera Génesis, Éxodo, Levítico, Números, antes de digámoslo así, de existir la religión, ¿sí? Antes de que existiera la religión, sea el nombre que sea, Job dice una verdad muy profunda ahí en Job 19, 25, 27, que él me ayuda a leerlo. Desecha. Amén. ¿Se escucharon? ¿Se pusieron atención? Yo sé, dice, yo sé, en medio de todo este sufrimiento, en medio de las acusaciones, en medio de la adversidad, dice, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, esa frase, pues, esa frase no se conocía en ese momento. Porque Redentor, ¿qué significa? ¿Sí sabe qué significa redención? El pago por un rescate. Ajá. ¿Alguien tiene otra definición? Cuando vuelve a comprar algo que es suyo, también es válido. ¿Alguien de aquí ha escuchado el término redimir? Redime tus puntos, redime, cámbialos, o sea, todo eso tiene que ver con haber un cambio, ¿sí? Con hacer un cambio, pagando algo por algo, pero forzosamente incluye, yo tengo que dar algo, ¿sí? Yo tengo que dar algo para recibir. La redención no implica solamente doy de gratis o recibo de gratis. Sí, la redención incluye un cambio, es decir, yo doy algo para recibir algo, ¿sí? Entonces, en esa parte, en ese contexto no existía eso. ¿Por qué? Porque Dios no existía, vamos a decirlo así, no era conocido por la parte de que Él que iba a dar por Job, Él que tenía que dar por Job. En ese momento Dios era conocido como Dios, sí, soberano, creador, rey del universo, eterno, Jehová, Yahweh, pero no era conocido en que Él iba a pagar algo por el pueblo. ¿Qué iba a pagar si Dios no pecó? Si Dios no tenía necesidad de pagar algo. ¿Por qué Job utiliza esa frase? ¿Por qué utiliza mi Redentor? O sea, aquel que va a pagar por mí, pero ¿por qué? No tiene necesidad. No era ni siquiera Job del pueblo de Dios, no era escogido, no había pacto. No había este pacto en la ley de Moisés. Ve cómo el conocimiento de Job
o sea, cómo Dios utilizó el sufrimiento de Job aún para llevarlo a un conocimiento más grande de él y decir, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, aquel que va a pagar por mi vida, aquel que va a dar algo por mi vida, yo sé que está ahí, yo sé que vive. Y esto, o sea, nos muestra cómo antes aún de que Dios le dijera a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, en la simiente de Abraham, en Jesús, que iba a venir de Abraham, antes de eso ya había alguien con el entendimiento de que Dios iba a pagar por sus pueblos. Entiéndase, iglesia, los que creyeron antes del pueblo de Israel, por todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Ya había alguien con ese conocimiento de decir, yo sé que hay alguien que va a redimir, que va a pagar por mi vida. Y esto vemos y entra en consecuencia con la gracia de Dios, porque a veces creemos que Dios en el Antiguo Testamento es uno y en el Nuevo es otro, que acá es un Dios de ley, de leyes, de rudimentos, de reglas, y acá es como, ay, todo bonito, color de rosas, gracia y libertad. Pero vemos que Dios era el mismo y es el mismo, y aún antes de la ley hay la promesa de un Redentor. Aún antes de que viniera Moisés había la promesa de un Redentor. Y ese versículo tiene todavía aún más cosas, porque dice, al fin se levantará sobre el polvo. Y al fin se levantará sobre el polvo. Ahí está hablando, ¿de quién? De mi Redentor. Pero si se refiere a un Redentor, es decir, a Dios, ¿cómo Dios se va a levantar del polvo? Si Él no vive en este plano de la existencia, si Dios está en el cielo, en su divinidad, ¿cómo se va a levantar del polvo? Está hablando a alguien en una humanidad, a alguien que vino al mundo. Y luego todavía, o sea, sigue la profecía y sigue hablando. Y después de deshecha esta mi piel, es decir, de cadáver, aunque ya no tenga vida en este mundo, ¿qué es lo que dice? En mi carne he de ver a Dios. En mí. Pero si no nos llevamos nada, pero si cuando nos morimos nos quedamos ahí sepultados, ¿cómo es que dice que en mi carne? No está hablando de espíritu, porque uno dice, es que es fácil ver a Dios, pues el espíritu se va con Dios, pero no está hablando, está diciendo en mi carne, y carne se refiere a este cuerpo, pero este cuerpo va a quedar ahí. ¿Cómo es que nuestra carne va a ver a Dios? O sea, Job estaba muy adelantadísimo. Él ya había visto hasta el final. Él vio desde la redención, la venida del Mesías, hasta el final. Yo sé que en mi carne. ¿Por qué en mi carne? Por la resurrección. Porque Cristo nos resucitará juntamente con Él en un cuerpo glorificado, de carne, pero no corruptible. Es una carne como fue en el principio con Adán, incorruptible. Vea todo lo que vio Job. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Vea, yo no sé si en ese momento Job estaba razonando o se dio cuenta de todo lo que estaba diciendo. Pero básicamente él habló acerca de Cristo, habló acerca de que Cristo iba a venir y habló acerca de la obra de Cristo en la resurrección. De todo eso habló. Había una secta de los fariseos que se llamaban los saduceos, que no creían en la resurrección. Y ellos leían esto y no lo tomaban en cuenta. ¿Cómo es que Job dice, después de deshecha mi piel? Es decir, después de haber muerto, en mi carne he de ver a Dios. Porque Dios mismo ha dicho, no hay hombre que me vea y viva. Entonces, ¿cómo es que en nuestra carne? ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo. Y todo eso, no sé cómo lo vea usted, pero fue en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento, Dios le mostró y le enseñó todo eso a Job. No sé si nosotros valoraríamos el conocer a Dios a través del sufrimiento. El decir, o sea, quiero conocer a Dios, pero que sea en mis términos. Quiero conocer de Dios, acerca de Él, pero en mis términos. Y cuando Dios nos lleva a conocerlo a Él mediante el término de Dios,
nos enfocamos ahora sí que en el término y no en conocer a Dios. Nos enfocamos en la situación, nos enfocamos en los problemas y no en qué estoy aprendiendo alrededor de eso. Vea el valor tan grande de esa profecía, el valor tan grande de esta palabra que Job tuvo. Digámoslo así, este tesoro que aún antes de Moisés él lo pudo ver. En Hebreos 11, ¿se acuerda o conoce más o menos lo que dice Hebreos 11? ¿De quién habla? Habla de los hombres de la fe, habla acerca de la fe. Hebreos 11:13, alguien que lo busque y lo lea, porque a veces nosotros como ansiamos querer y recibir ya, ansiamos tener ya, ansiamos ver ya y estamos desesperados, ¿no? Y ciertamente hay promesas de Dios para nuestras vidas, pero probablemente esas promesas las veamos cumplidas sin estar aquí presente. Nuestra hermana dice, a ver. Amén, que eran extranjeros en la tierra, es decir, conforme a la fe, dice que ellos murieron sin haber recibido la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que tú y yo ahora tenemos, de Cristo, el Espíritu en nosotros. Dice, conforme a la fe ellos murieron sin haber recibido, pero ¿qué dice? La miraron de lejos. Imagínate, fueron más de 2000, más o menos 2000 años, desde Job hasta Cristo. O sea, ¿qué tan lejos lo miró? Pero Dios cumplió su promesa, la cumplió. El Redentor de Job llegó. La glorificación para Job va a llegar, como va a llegar para ti y para mí. Pero él la saludó de lejos y dice, por fe, creyéndolo y confesando que era extranjero. Es decir, Job dice, yo sé que allá está mi ciudadanía. Todo esto en medio de sufrimiento. Porque a veces queremos ponerle nuestro tiempo a Dios. Redime, salva, haz esto y aquello, pero ahora en mi tiempo. Y no, es en el tiempo de Dios. La Biblia misma dice que en el tiempo señalado, cuando Dios dijo, mandó a su Hijo. Es decir, cuando Dios dijo. Pero vino la promesa, es decir, Dios es fiel. Y si Dios ha dicho algo, ha declarado algo, ha establecido algo, lo va a cumplir. Lo vean nuestros ojos o no lo vean. Lo vean nuestros ojos o no lo vean. Job 9 del 1 al 3. Job 9 del 1 al 3. Job, otra vez, está siendo acusado, está en este pleito, está en esta defensa. Y dice Job, ciertamente yo sé que es así. Es decir, yo sé que he pecado, yo sé que he hecho mal, yo sé que no he sido, digámoslo así, el santo. Yo sé que ha habido errores. Y dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Es decir, ¿cómo el hombre va a decir, no, mírame, yo soy el santo, yo soy aquí el perfecto? No dice, no hay hombre que se justifique delante de Dios. Dice, si quiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre 1000. O sea, si Dios nos dijera o nos preguntara 1000 cosas, dice, el hombre no le podría responder ni una. De esas 1000 preguntas, el hombre no podría ni responderle una. Y a veces nosotros decimos, no, es que yo sí puedo acercarme a Dios porque ciertamente Cristo ha abierto el camino. Pero en ese tiempo aún no estaba esa promesa vigente, aún no estaba el nuevo pacto. Entonces por eso Job declara en el versículo 33 de ese mismo capítulo. ¿Quién lo puede leer? Versículo 33 del capítulo 9. Ajá. No hay. Son los otros dos. Dice, no hay árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Dice, a ver, espérame, sobre nosotros dos, entre nosotros dos. ¿Por qué un árbitro? ¿Qué es lo que hace un árbitro? Intermedia. Dice, aquí son así, vamos a intermediar. No, es como si dijera, no hay un mediador. Hace falta un mediador entre Dios y yo para que
haya esta relación. Él está hablando, el hombre no se puede acercar a Dios, el hombre no puede responderle a Dios. ¿Cómo se va a justificar el hombre delante de Dios? Dice, no hay nadie que intermedie entre él y yo, porque yo no me puedo presentar a él. No hay nadie. Es donde estaba buscando esta falta. Hay algo que falta aquí. Hay alguien que nos hace falta. Pero repito, mirándolo de lejos. Job no vio esa promesa, aunque sí la declaró, porque vemos ya 10 capítulos adelante, que es cuando dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo creo que sin saberlo se contesta esa pregunta. Sin saberlo él contesta eso que él dice, no hay árbitro, no hay mediador. Pero más adelante dice, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, si hay alguien que va a mediar, y el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. No hay nadie más. No hay nadie que se pueda presentar delante de Dios. El único que es un juez justo, el único que media de forma justa es Cristo y nadie más. Ahora, aquí es donde entramos en esta parte. Esto que habló Job, pues ciertamente es profecía directa, pura y clara acerca de Cristo. Está hablando directamente de que no es como que está muy escondido, no, está muy claro. Y encontramos en Job algunos aspectos de la vida de Cristo. En este martirio, en este sufrimiento, vemos cómo Dios no solamente le mostró el conocimiento de Cristo, sino que hizo eficaz la vida de Cristo en Job. Porque nosotros a veces nos quedamos con el conocimiento. Yo conozco, yo sé acerca de, yo sé quién es, pero es distinto a yo vivo la vida de Cristo. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, el ejemplo para vivir su vida, no para conocer lo que Él hizo. Porque qué diferencia habría pues simplemente de ser un historiador a conocer la vida de Cristo. Estoy hablando de historia, porque pasó. Pero ya cuando yo voy a las Escrituras para conocer a Cristo, para vivir su vida, entonces ya no me vuelvo solamente un historiador, sino me vuelvo un seguidor de Él. Un Cristo pequeño, un cristiano, un hijo de Dios, un seguidor de Cristo. ¿Sí? Es muy distinto conocer acerca de Cristo, y en la iglesia, no aquí, en otras me han contado, que conocen mucho, conocen términos, conocen de teología, tienen lo que sea de conocimiento, pero ya en cuanto a vivir la vida de Cristo, muy pobre. Y también me han contado de iglesias donde el conocimiento no es tan abundante, donde la teología no es tan abundante, pero tú ves a los hermanos viviendo la vida de Cristo y dices, wow, o sea, ¿cómo? Porque Cristo es más que conocimiento, es vida, y Él ha venido a traernos vida. La Biblia dice en Juan que Él vino a traer vida. ¿Sí? Vida. Ahora, cuando Él dice que nos vino a traer vida, Él habla de lo que se le conoce como Zoe, que es la vida de Dios. O sea, no es mi vida, no es para que yo sea feliz, no es para, lo incluye, ¿sí? Porque en Dios hay felicidad, pero no es para cumplir mis caprichos, no es para yo sentirme mejor con mi propia vida, sino para vivir la vida de Dios, la eternidad de Dios en mí, ¿sí? Lo bueno de Dios en mí. Y vemos cómo Job fue un tipo de Cristo. Job 42, 7 y 9. Job 7 y 9. Este es el contexto de lo que pasó. Los amigos de Job, 3, si no mal recuerdo, vieron el sufrimiento de Job. Fueron a consolarlo. Estuvieron un tiempo pues en silencio, permitiéndole a Job su luto. Y de pronto empiezan a hablar. Pero esto que hablaban era solamente un juicio por lo que estaban viendo, pero sin conocimiento. Repito, un juicio sin conocimiento. ¿Por qué? Vieron el sufrimiento de Job, vieron cómo sus hijos, sus animales, sus negocios, aún su vida, pues estaba patas arriba. ¿Qué dijeron? Aquí huele a pecado. Sí o sí es pecado, sin considerar otras opciones. O sea, ellos se fueron por la finta, nada más, por lo que vieron.
Entonces le empezaron a decir a Job, antes siquiera de preguntarle, antes siquiera de consultarle, antes siquiera de saber, a ver, pues, vamos amigo, ¿no? Hay que ver qué está pasando, por qué, hay que examinar la vida y todo. No, empezaron a decir, yo creo que esto fue porque pues Dios es justo y Él solamente ataca y permite el mal sobre los injustos. Entonces, pues ¿qué pasa aquí? Que hay un injusto. Otro le dijo, seguramente fueron tus hijos los que pecaron. Seguramente fueron tus hijos, entonces por eso vino este juicio. En medio de todo esto, Job estaba presentando defensa y empezó a decir, pues es que yo no he hecho nada malo. Yo no he hecho nada mal, yo me he portado rectamente delante del Señor. Yo he tratado de seguirle y de serle fiel. Repito, estaban juzgando pues sin conocimiento de prueba. Esto es distinto al juicio que Jesús habla y establece. Jesús dice y enseña en Juan 7:24, alguien que lo lea por favor, habla acerca de un juicio correcto de parte de la iglesia, de parte de los hermanos. De hecho, Pablo también, alguien más que busque 1 Corintios 5:12, porque a veces nos vamos con la finta también nosotros, ¿no? Los amigos de Job juzgaron, entonces todo tipo o toda clase de juicio está mal. No. El juicio sin justicia, el juicio sin conocimiento, pues está mal, porque no hay justicia. El juicio con justicia y conocimiento, ese sí es el que viene de parte de Dios. ¿Alguien ya encontró Juan 7:24? No juzguen según las apariencias, sino con ¿qué? Justo juicio. Es decir, no te dejes ir por la finta. Repito, hubiera sido distinto que los amigos de Job hubieran indagado más, hubieran procurado más, a ver qué está pasando, por qué. Vamos, para emitir un juicio justo. ¿Sí? No solamente por apariencias, porque nosotros vemos a veces que sí, pueden haber pruebas, pueden haber lo que sea, y ya por eso decimos, tal hermano anda en pecado, ¿no? Como aquellos que decían, los pobres son pobres porque andan en pecado. Y así lo encerraban, y ya pues todo el que no tenía mucha solvencia económica pues se sentía condenado. ¿Sí? Pero hay un juicio, repito, que ese hubiera sido el correcto si los amigos de Job lo hubieran hecho así. 1 Corintios 5:12, ¿alguien lo tiene? Eso lo dice el apóstol Pablo a la iglesia, a los más así directamente a los líderes de la iglesia. Dice, ¿qué razón, dice Pablo, tendría yo de juzgar a los que están fuera de la iglesia? Pues a ellos ya están condenados, ¿no? El juicio es Dios. No hay intercesor, no hay mediador. Pero dice, y les pregunta, y es una pregunta retórica, es decir, ya saben la respuesta, no es como que, a ver, no les toca a ustedes, a la iglesia, juzgar a los que están dentro. Otra versión, un poquito más actual, dice, no me toca a mí juzgar a los de afuera. Dice, ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Porque ¿qué estaba pasando aquí? Había un pleito, un juicio a causa, ese sí, de pecado. Ahí había algo, un pecado muy grande. Dice que aún en el mundo se nombra. ¿Qué pasa? Que alguien está durmiendo con la esposa de su papá. Dice, un hijo está durmiendo con la mujer de su papá. Dice, ni aún en el mundo se nombra eso. Y Pablo dice, es de ustedes, es su deber poner un orden ahí, ejercer un juicio ahí, porque es a causa de pecado. Repito, es distinto a un juicio injusto, a un juicio solamente por apariencias, ¿sí? Por eso tengamos mucho cuidado en juzgar según las apariencias. Yo veo que el pastor pues se viste bien, anda bien, según nos está transeando los diezmos y las ofrendas. ¿Sí me entienden? En lugar de preguntar, a ver, ¿a qué hora se levanta a trabajar? A ver, ¿cuándo descansa? A ver, ¿cuánto trabaja? A ver, ¿cómo le va en su trabajo? ¿Sí me entienden? Es muy distinto juzgar solamente las apariencias, porque no es solamente, a veces nos vamos al lado contrario, ¿no? Nos sentimos juzgados cuando pues, ¿cómo decirlo?
Yo que soy la pobre ovejita, me juzgan mucho. Yo soy la pobre ovejita que me juzgan, que me dicen de cosas, que ando mal en eso y lo otro, pero sin darnos cuenta también estamos juzgando a veces al revés. Yo soy la pobre ovejita, a aquel no tiene problemas, a aquel él sí anda bien, a aquel de seguro toda su vida es perfecta, por eso anda en búsqueda de los demás. Aquel como no tiene ningún problema, ningún pecado, ni nada que luchar, el santo perfecto, aquel por eso nada más se anda fijando en lo malo que hago yo. Y sin darnos cuenta también juzgamos de forma contraria. ¿Sí? Por eso tengamos mucho cuidado con cómo ejercemos el juicio. Repito, el juicio en sí mismo no está mal, está permitido. Jesús lo permitió, Jesús estableció cómo, pero dijo así y así, con cuidado nada más. ¿Sí? Porque aún Pablo se dejaba, se ponía bajo el escrutinio público. ¿Sí lo dije bien? Eso, pues, o sea, bajo las miradas de los demás. Porque él honró a una iglesia de Berea donde dice, yo iba y predicaba y ellos veían en las escrituras a ver si lo que decía era conforme a lo que Dios había dicho. Es decir, está bien, eso es lo que debe de ser. Él se ponía bajo el juicio de ellos y es lo que debe de ser. ¿Sí me entienden? Porque ¿qué pasó? Como el juicio de los amigos de Job fue incorrecto, Job 42:7 dice que después de que Jehová se mostró a Job, habló con Job, Job dijo, ahora ya veo quién es el Señor, ya lo conozco. Después de que Jehová ya se puso a, digamos que ahí ahora sí mostrarle a Job la condición verdadera de él, dice que Jehová le dijo a Elifaz temanita, a uno de sus amigos, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. La ira de Dios, la ira de Dios. Porque dice, porque no has ¿qué? Hablado de mí, es decir, hablado de Dios lo recto. Estaban cambiando, estaban transformando, estaban transgiversando la imagen de Dios. Dice, por eso me enojé contra ti, porque no hablaste conforme a la palabra, porque no hablaste conforme al conocimiento correcto de Dios. Y dice, como mi siervo Job. Dios sí tiene el derecho, la autoridad, la prerrogativa, todo el placer que puede de comparar unos con otros. Nosotros no, Dios sí. Porque nosotros no conocemos el corazón, las intenciones, todo lo demás. Dios sí lo ve todo de cabo a rabo. Entonces Él sí puede decir, ustedes no hicieron bien como Job. Él sí puede establecer y decir claramente y hacer distinciones. Porque Él es Dios y Él conoce todo. Ahora pues dice, tomen 7 becerros, 7 carneros e id a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes. ¿Y qué? Y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él, a Job, atenderé para no trataros afrentosamente. ¿Por qué otra vez? Por cuanto no has hablado de mí con rectitud. Vea, en sí Dios no los estaba llamando la atención por el juicio, sino por la raíz de ese juicio, por hablar lo que no es de Dios, por no hablar de Dios con rectitud. Si hubiera habido un juicio justo, hablando lo recto de Dios, no hubiera habido problema. Pero como no estaban hablando lo que es de Dios, la palabra de Dios, entonces dice, ay Dios, ahí sí hay problema. Cuando vienen a nosotros y hablan con nosotros y nos dicen, dice Cristo, bienaventurados son cuando digan toda clase de males contra ustedes, ¿qué? Por ustedes delante de Dios. Job 42:10. Vea, yo creo que Dios permitió esto también, pues para ver y pulir el corazón de Job, ¿no? Porque el sufrimiento de Job no fue quitado hasta que él intercedió por sus amigos. Job 42:10. ¿Quién no puede leer? Amén. ¿Cuándo lo quitó Dios la aflicción? Cuando oró por sus amigos.
Cuando dejó de fijarse en Él, cuando dejó de verse a Él, cuando ya dijo, ahora pues voy a interceder por estos hijos del no sé qué. Cuando voy a interceder por estos es cuando Dios atendió la oración de Job y le quitó la aflicción. Es por eso que hemos visto, y los miércoles hemos hablado acerca de eso en las Escrituras, de la comunión en la iglesia, sí, del amarnos entre nosotros, que me cuesta, sí, cuesta, es difícil porque no todos son perfectos como yo, pero en eso estamos, buscando amarnos los unos a los otros, comprendernos, sobrellevarnos, que sí, Dios pone y permite esas ¿cómo se dice? Esas piedritas en el zapato, que dices, ahí pues me incomoda, pero pues es parte de la iglesia, es mi hermano, es mi hermana, no tenemos los mismos afines, los mismos gustos, sí, tiene cosas que no me agradan, pero al fin y al cabo Cristo también murió por él como murió por mí. Y muchas veces nuestras oraciones y nuestras respuestas no son atendidas porque estamos viendo en mí, yo soy el santo, yo soy el perfecto, yo soy el que sufre, yo soy el que a mí no me pasa todo lo malo. Cuando empezamos a ver a los demás, cuando empezamos a interceder por los demás, cuando empezamos a servir a los demás, entonces Dios empieza a orar, a contestar nuestras oraciones, a respondernos. Y Job es un ejemplo de eso, hasta que lo oró por sus amigos, no antes, hasta que oró por ellos, Dios dijo, es quitada la aflicción y viene la bendición al doble. Isaías 53, 11, 12, esto lo vamos a ver más adelante ya cuando lleguemos a Isaías, porque Isaías es un profeta que se le conoce como el profeta evangelista, porque habló un montón de Cristo, pero hay una parte donde él dice acerca del sufrimiento de Cristo. Isaías 53, 11, 12, hablando acerca de Cristo, dice que él verá el fruto de la aflicción de su alma. O sea, Cristo fue afligido, pero dice, él va a ver ese fruto. ¿Y qué pasó? Quedará satisfecho a causa del sufrimiento. Dice, él quedará satisfecho. Por el conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quién es justo sino solo Cristo? Por su sufrimiento y el conocimiento de él justificará a muchos. Ahora, ese conocimiento no tiene que ver con, yo conozco de Cristo, soy justificado. No, tiene que ver un conocimiento de intimidad, de conozco por experiencia, ¿sí? De conocer porque lo estoy viviendo, ¿sí? No es lo mismo, yo sé de qué trata el COVID. Yo viví el COVID, ¿no? O sea, yo me enfermé. No es lo mismo de, yo conozco de gente que tuvo cáncer. No, yo viví y experimenté el cáncer. ¿Sí? Entonces cuando habla del conocimiento de Cristo no es solamente yo conozco de Cristo y que sí, pues pongo los ojos en él y que vino al mundo y murió, resucitó, punto. No, habla de un conocimiento por experiencia. Yo vivo lo que dije al principio, la vida de Cristo, yo vivo a él, y por ese conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí viene aún para Cristo la exaltación. Para Job hubo exaltación porque fue bendecido al doble. Para Cristo también hay exaltación. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Porque ¿qué hizo? Oró por los transgresores, intercedió por otros. Nosotros estamos muy ensimismados, muy llenos de nosotros, que dejamos de ver las aflicciones de los demás. Señor, y nuestras oraciones regularmente pues son así, lamentablemente. Señor, te pido por eso, mi familia, mis negocios, mi carro, mi trabajo, mi vida, mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, yo. Y pues por los hermanos, ¿no? Amén. Sí, qué distinto sería que todos oráramos por todos. A veces no sabemos qué orar simple y sencillamente porque no nos conocemos. Otras veces uno dice, es que pues cómo quiero orar, pero al minuto se me acaba todo lo que tengo que pedirle a Dios, mi lista de deseos. Y pues qué más hago ahí, si en un minuto ya acabe todo.
Pues ponte a pedir, interceder por los hermanos y verás que nunca se te va a acabar. Porque cada hermano también necesita de la oración. Primera de Pedro 4, 12 al 17, y con esto terminamos. Primera de Pedro 4, 12 al 17. Hermanos, somos una comunidad. Y por comunidad no es solamente un grupo social que nos gustan las mismas cosas, que por los mismos intereses, no. Somos un cuerpo, ¿sí? Estamos unidos por la vida de Cristo. La vida que está en la tía Amelia también está en mi vida. La vida que está en Juan también está en mi vida. Estamos rodeados, impregnados de Cristo. Y nuestra vida sería muy distinto si empezamos a interceder. Ciertamente, repito, no estoy, y que quede esto muy claro, no estoy desestimando los pecados, las tentaciones, los errores, la desobediencia que cada uno comete. No lo estoy desestimando. Pecado es pecado y está mal delante de Dios, y es desobediencia delante de Dios. Pero a veces vemos más grandes los pecados de otros. No estoy diciendo también para que nos justifiquemos y digamos, es que tú pecas diferente a yo. No, el que peca está mal delante de Dios, y si el otro peca más que tú, pues también está mal delante de Dios. Pero si tú pecaste, estás más delante de Dios, y punto. Porque a veces creemos, ¿no?, que como la hermana Heli pecó más que yo, entonces yo estoy menos mal, menos peor. No, también pecamos, ¿sí? Que ella haya pecado un montón no quita que el hecho de que yo haya pecado también. Entonces, esa para nada es una excusa cuando vengan hermanos en amor a decirte, es que veo que hiciste esto que no está bien. Pero es que tú también hiciste esto. Bueno, sí, lo hice, está bien, pero lo que tú hiciste está mal. ¿Sí? Porque a veces ya como que empezamos a echarle la bolita. No, el pastor viene a decirme de esto, pero pues si él anda así. Bueno, él anda así, pero lo que tú hiciste está mal. ¿Sí o no? Si sí, arrepiéntete. ¿Sí? Porque a veces queremos como que endulzar. Un pastor le llamaba así, cristianizar nuestros pecados, como que suavizarlos. Los míos, estos están suavecitos, pero tú, orgulloso, vanidoso, quejumbroso, chismeador, todo lo malo tienes tú. Yo solamente una cosita. Bueno, por esa cosita, si no te arrepientes, estás mal delante de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso todos tenemos que aprender y entender, y en esto conlleva la parte de sobrellevarnos. Yo tengo mis luchas, mis problemas, mis pecados, mis aflicciones, que tengo que estar luchando por no hacerlo, por no caer en tentación. Misael tiene lo suyo, y si él falla y él peca, mi labor es ayudarlo como yo quisiera que él me ayudara si yo fallo. No simplemente condenarlo y juzgarlo, porque el juicio no se basa en emitir una condena, sino solamente en decir, mira hermano, yo veo que esto está mal, hay que arrepentirnos. El juicio de Dios debe llevar al arrepentimiento, porque Pablo dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero la tristeza que es del mundo lleva a muerte. Si también vamos con el zapato buscando aplastar al hermano porque pecó y yo soy muy santo, entonces eso ya es otro tipo de juicio, porque ya mi intención no es, como Dios dijo, hablar de mí lo recto. Hablar de lo recto de Dios es que también Dios perdona, Dios restaura, Dios tiene misericordia, y todo eso nos lleva a tener una mejor relación aún entre nosotros. ¿Sí? Ya estamos ahí en 1 de Pedro 4, 12, 17. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido, como si algo extraño. Señor, ¿yo por qué? Si soy el santo, soy tu oveja preferida, soy el que predica, soy el pastor, soy el líder, soy aquel. Si yo, Señor, ¿cómo yo? Como si algo extraño. Dice, sino que gozaos. Gócense. ¿Por qué? Porque nos gusta el dolor, porque nos gusta sufrir. ¿Por qué? Por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante, el miércoles. Pero los apóstoles se sintieron gozosos de haber tenido dignos
de padecer como Cristo. ¿Por qué? Si nos gozamos y sufrimos los padecimientos de Cristo, ¿qué pasa? También en la revelación de su gloria nos gozaremos con alegría. Muchos esperan la venida de Cristo con miedo. Ay, no, que no venga todavía. Pues cuando hablamos de que ya viene, de que ya venga, de que ya viene, de las señales, muchos están como que no, espérame, es que todavía me falta hacer esto, me falta lo otro. Es que espérame, no, es que todavía no me he arrepentido, es que necesito andar a ponerme bien, necesito hacer lo otro. Y estamos como que no vengas todavía. Pero dicen, no, los que han sufrido con Cristo, dice, están esperando, para gozarse de esta revelación de que Cristo venga ya. Hace rato el hermano ya más comentaba, ¿no? Que ya venga Cristo por mí. Le dije, pues no solo por usted, por todos. O sea, que ya venga por todos, para ya estar con Él. Dice, si son vituperados por pecar, no, por andar mal, por desobedecer, por andar de chismosos, por andar de borrachos, lo que sea. ¿Sí o no? No, si son vituperados por el nombre de ¿quién? De Cristo. Somos bienaventurados, dichosos, doblemente feliz. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Si nos dicen de cosas, porque ay, muy santurrón, ay, muy, gloria a Dios, porque tengo al Espíritu de Cristo en mí, al Espíritu de Dios en mí. Dice, ciertamente de los que se burlan, Cristo es blasfemado, de los que se burlan. Por eso mucho cuidado cuando nos burlamos de aquellos que entienden en el Espíritu de Dios. Pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno padezca como cristiano, ninguno padezca haciendo buenas obras, ninguno padezca portándose bien. ¿A eso dice? Es que parece que así lo leemos a veces. Ay, cómo me cuesta ir a la iglesia y Cristo no quiere que sufra, entonces no voy. Ay, cómo me cuesta levantarme temprano, ay, cómo me cuesta hacer lo otro, cómo me cuesta hacer lo bueno. Y parece que le hago caso a eso, ¿no? Como si Cristo dijera, no padezcan por ser cristianos. ¿Qué dice? Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entre paréntesis, chismoso. ¿Sí? Es decir, que por eso no padezcas, es decir, que por eso no venga el sufrimiento, porque hay sufrimiento que viene por eso, no lo está negando. Dice, pero no sufras por esas cosas. Y hay veces que buscamos más eso, ¿no? Entremeternos en lo ajeno. Ahí ya viste, Yesé, cómo venía la tía Amelia, con todo respeto, ¿no? ¿Te acuerdas que no me trajo tejuino? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Y luego que empieza a crear pleitos, contiendas, al rato ellos están peleados, yo bien feliz, y luego se hace ahí un problema y empezamos a sufrir. ¿Por qué? A causa del pecado. Pero si alguien padece como pecador, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Quién de aquí es cristiano? Uy, no, pues, qué gozo, ¿no? Y fíjense lo que dice, si alguien padece como cristiano, ¿qué? No se avergüence. No, y les preguntas, ¿quién de aquí es cristiano? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a glorificar a Dios? Porque somos ¿qué? Cristianos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que la gracia de Dios sobreabunde y las bendiciones del Señor caigan por nosotros como lluvia en la mañana. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice su Biblia? Porque mi Biblia yo creo que a veces está diferente a la de ustedes. Porque es tiempo de ¿qué? De que el ¿qué? Más fuerte, de que el ¿qué? El juicio de Dios. ¿Empieza por los malos? Por la casa de Dios. Repito, el juicio en sí mismo no está mal. Es bueno si se produce en Dios para lo bueno. Pero si el juicio está mal fundado
en un mal entendimiento, mal conocimiento de Dios, como lo hicieron los amigos de Job, está mal. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Como Job o como los amigos de Job? Los amigos que solamente estaban enjuiciando incorrectamente, o como Job, que estuvo orando por ellos, que intercedió por ellos, que los amó. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin entonces de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Estamos respondiendo? ¿Estamos atendiendo al mensaje de Dios? Si la vida es dura para los que somos hijos de Dios, ¿cuánto más para los que no son hijos de Dios? Si el juicio para nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, pues a veces es duro. Yo en un momento le preguntaba a Dios, Señor, es que no me dejas ni siquiera tantito. O sea, como que me traes a raya. Porque a Él sí y a mí no me dejas. Sí, porque Él sí lo dejas hacer aquello, porque Él sí pasa esto, y a mí tantito que empiezo ahí me aplastas. Y luego Dios me dijo, es porque te amo. Sí, y eso, y le dije, gracias Señor, porque aunque me toque sufrir, pues es a causa de mi dureza, a causa de la dureza de mi corazón, pues así me tratas, y aún así expresas tu amor hacia mí, y te doy gracias. Y nosotros somos tan, ¿cómo? O sea, apartamos y rechazamos tanto la disciplina, el amor, el cuidado de Dios en medio de todo. Por eso, atendamos al mensaje de Dios. Nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor vive y Él ha venido a justificarnos y Él ha venido a ser un mediador para nosotros. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? ¿Con Cristo o sin Cristo? No hay más. No es que si me porté, no es que si hice o deshice, no. Estoy con Cristo o sin Cristo. Ese es nuestro pasaporte, esa es nuestra visa delante del Señor, la imagen de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tenerte presente en todo lo que hacemos, Dios. Tú vives en nosotros, tú has puesto tu vida, la vida de Cristo en nosotros, y te damos gracias porque podemos vivir esa vida. Ayúdanos a apreciarla, ayúdanos a apreciar el valor que hay en ti, en esa redención, en lo que hiciste por nosotros. Tú intercediste por nosotros a pesar de que no lo merecemos. Tú nos ayudaste, nos salvaste, nos diste redención y vida eterna a pesar de que nosotros te negamos. Gracias por ser nuestro Dios y por habernos amado. Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres lo bueno para nosotros, que tú nos amas, que tú cuidas de nuestras vidas. Y aún en lo que nosotros vemos adverso o malo, tú tienes un propósito porque tú nos has amado y en todo tienes lo bueno y lo mejor para nosotros, Señor. Gracias por amarnos, gracias por ayudarnos y gracias por bendecirnos, Dios. Cuida y ama y bendice a esta iglesia, Dios. Síguela prosperando, síguela bendiciendo, sigue llenándola de tu espíritu, sigue llenándola de tu conocimiento, para que andemos juntos en la verdad, para que juntos y en armonía todos llegamos y crezcamos al mismo conocimiento de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi
perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración, mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor,